Mi esperanza está en Dios hasta el final. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Los invito para que abran sus Biblias. Deuteronomios capítulo 6. Versículo 4 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Estamos empezando el mes de octubre. Hoy ya es el primer domingo de octubre. Pronto estaremos celebrando Navidad y Año Nuevo. Así es. Gracias a Dios por este mes de octubre. En todo el mundo cristiano se celebra en el mes de octubre el mes de la Biblia. Este es el mes de la Biblia. El 31 de octubre celebramos el Día de la Biblia. Así que estaremos celebrando durante este mes, dándole gracias a Dios por la Biblia, la palabra del Señor que ha regalado a nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos amados, es preciosa. Por eso el tema de este mes es presencia de la palabra de Dios en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Presencia de tu palabra en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de la palabra de Dios en la familia. Otros domingos estaremos hablando acerca de la palabra de Dios en la iglesia y la palabra de Dios impactando la sociedad. Pero hoy estaremos hablando acerca de tu palabra en el corazón de la familia. La palabra de Dios en el corazón de la familia. Algo que tenemos que recordar es que la palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Hoy se habla mucho del poder de la palabra, de los medios de comunicación, de la palabra del hombre, de la palabra escrita a través de novelas, textos, libros. Pero la palabra de Dios es diferente porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, las cosas cambian, hermanos amados. Usted nomás lee Génesis capítulo 1 y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, había desorden por todas partes. Estaba desordenada y vacía. Y empezó el Señor a hablar. Que se separen las aguas de la tierra. El Señor empezó a ordenar, crear los astros. Y a medida que el Señor iba diciendo la palabra, se producía el cambio. Se producía el cambio. Y Dios colocó su presencia a través de su palabra. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es diferente porque tiene vida, porque produce cambios. Toda la creación fue afectada por la palabra del Señor. La palabra de Dios ha llegado a millones y millones de personas durante siglos. Cuando nosotros nacimos ya estaba la palabra de Dios. Antes de que apareciera la creación ya estaba la palabra de Dios. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
La palabra de Dios ha estado presente en todas las generaciones aquí en la tierra y ha llegado a millones y millones. Gloria sea al Señor. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay millones y millones de libros escritos, documentales, periódicos en el mundo que uno dice, se ven amarillos, ya tienen años, sus hojas están mohosas, ya no, nadie va a leer esos libros. Mi hermano amado, han pasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos amados, en este día que el Señor nos trae a nuestra memoria y nos recuerda que la palabra de Dios es la verdad poderosa. Es la verdad poderosa. Hoy aparecen muchas cosas que parecen verdad, pero no son verdad. La palabra de Dios es la verdad poderosa. Es la luz que alumbra el sendero nuestro. Salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la revelación sobrenatural de Dios. Dice que el Señor se ha revelado a través de su palabra a nuestras vidas. Por eso, la palabra de Dios debe convertirse en el centro de la vida familiar. Su lugar debe ser el corazón de la familia. Y allí está lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Aquí está la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a leer Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La palabra de Dios, hermanos amados, es la verdad que transforma la familia. No hay nada más especial que transforme, que cambie como la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa. Nos trae vida, nos trae bendición. Y así como en nuestras casas, en nuestras familias, no podemos vivir sin el pan de cada día, tampoco podemos vivir sin el pan de Dios, que es el alimento espiritual. Amén. El Señor nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y nos dice lo siguiente. Voy a leer versículo 14, 2 de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos amados, qué responsabilidad de nosotros de colocar la palabra de Dios en el corazón de la niñez. Que la memoricen, que la aprendan. Que nuestros hijos entiendan que no hay verdad más poderosa que la verdad de la palabra del Señor. Que la coloquemos en nuestros cuartos, en la sala, en los lugares donde trabajamos, en nuestro celular. Que sean los textos que enviamos a nuestros hijos, ese mensajito diario que mandamos a nuestros hijos o a nuestra esposa, vaya tocado, vaya con el toque de la palabra del Señor. Vaya impregnado de la vida que trae la palabra del Señor. Así como necesitamos el pan de cada día, todos necesitamos el pan en nuestros hogares. Así necesitamos la palabra de Dios en nuestros hogares. Es muy doloroso cuando uno abre la despensa en la casa o la nevera y está vacía. Es muy triste espiritualmente cuando uno ve una casa vacía. Está vacía espiritualmente. ¿Saben por qué? Falta alimento. El alimento espiritual. El agua es importante en nuestras casas, hermanos amados, para todo lo que preparamos. Necesitamos agua. La Biblia nos recuerda que su palabra es una fuente inagotable, que su palabra es agua viva, que su palabra está dada para saciar la sed de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que debemos tener presente. Pero no solamente el agua es para nuestra vida. Necesitamos el agua para hacer limpieza. Todos limpiamos la casa cada día. Ordenamos y limpiamos. Y limpiamos nuestro cuerpo también. Algunos gastamos más agua que otros. Pero es muy rica el agua cuando está cayendo. Y lava nuestro cuerpo. Nos limpia. Déjenme decirles, hermanos, que así también la palabra de Dios limpia nuestro corazón. Amén. Limpia nuestros hogares, limpia nuestras casas. Cuando la palabra de Dios está en los hogares, allí no puede haber nada que sea oscuro o sucio, porque la palabra de Dios resplandece, porque la palabra de Dios está allí presente. Qué bonito cuando uno lee: esta es una casa dedicada a Dios. Bienvenido el Señor a nuestra casa. En mi casa mora el Señor. Y hay versículos poderosos que animan a recordar que allí en esa casa se hace lo correcto. En esa casa se vive en la forma correcta. En esa casa se hace lo que el Señor pide en su palabra. Amén. Eso es limpieza en nuestros hogares, en nuestras casas. Sanidad, agua, limpieza, pan. Pero no solamente es esto. Todos en nuestras casas tenemos un botiquín para primeros auxilios, pero también afiliados a algún asunto de salud. No vamos a decir cuál, no vamos a hacer publicidad, pero afiliados a algo de salud. Dicen: bueno, si llega a pasar algo, si necesitas algo de salud, de medicina, mira, aquí está nuestra afiliación a salud. ¿Por qué? Porque la salud es importante en nuestras familias. Luchamos con la salud de nuestros hijos, con la salud de todas las personas. Pero observe lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida
a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis amados hermanos, yo he visto muchas veces cómo la palabra de Dios ha sanado vidas, cómo la palabra de Dios ha sanado matrimonios, cómo la palabra de Dios ha sanado familias, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando la palabra de Dios entra al corazón y se vuelve una palabra rema, una palabra ungida, trae vida, trae bendición, trae sanidad. El Señor Jesucristo lo dijo muchas veces. Envió su palabra y lo sanó, dice la Biblia. Le dijo al paralítico, levántate. Y él se levantó. Al ciego, recibe la vista. Y recibió la vista. Y se la pasaba el Señor llevando su palabra, pronunciándola, dice, sanando al pueblo de toda enfermedad y liberándoles de toda opresión del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la palabra de mi Señor. Aleluya, es medicina. Pero también todas las familias queremos crecer. Queremos que nuestros hijos crezcan. Queremos que nuestra familia crezca, que tenga el éxito en su vida. Queremos no quedarnos estancados. Queremos surgir, que se vea un crecimiento en nuestra familia. Mis amados hermanos, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿En dónde anduvo? Versículo 2. Sino que en la ley del Señor de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Mire cómo es esta persona, cómo es esta familia, cómo es estas vidas que son así. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, crecer, crecimiento, fruto, prosperidad, éxito, bendición en el hogar, cuando está la palabra del Señor en el centro, en el corazón de nuestras vidas. Contra toda amargura, contra todo resentimiento, la palabra de Dios es lo mejor. Ahí en el Salmo 19, el Señor nos dice lo siguiente. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Wow, Señor, gracias. Hoy estamos orando en el tercer día de ayuno y oración por conversión. Lo mejor para la conversión es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, la transforma. Luego sigue diciendo, son frases que hablan de la palabra de Dios con otros términos, pero se está refiriendo a la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aleluya. Ay, dulce es la palabra del Señor, es dulce, es preciosa. Allí no soporta la amargura. Donde está la palabra de Dios hay sanidad, hay limpieza, hay conversión, hay bendición. Entonces, hermanos amados, si todo esto es la palabra de Dios y mucho más, ¿en dónde debe estar? En nuestra familia, en nuestra casa,
en un rincón, por allá escondida, debajo de un armario. Y no me estoy refiriendo a la Biblia como libro, me estoy refiriendo a la palabra de Dios, a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Está ocupando un lugar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros pensamientos, en nuestro hogar? ¿Me alimento cada día de la palabra de Dios? ¿Me dejo que la palabra de Dios me limpie cada día, mis amados hermanos? Esto es importante. Debemos colocarla en el corazón, en nuestro hogar. Debemos recibirla, debemos meditarla, debemos recordarla, debemos aplicarla. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, porque esto va a traer transformación a la familia y a la sociedad. Amén. Mis amados hermanos, hay muchas personas que se han convertido, pero no han aplicado la palabra de Dios para transformar sus vidas, para transformar su entorno. Hay muchos países, hay países que se dicen que se han convertido al cristianismo, el 70-80%, mas sin embargo siguen viviendo en una situación difícil. La razón es porque se han vuelto oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde de esto, que seamos hacedores de su palabra, que seamos personas que pongamos en práctica su palabra, que la llevemos en nuestro corazón, que sea un fundamento para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Y cuando pensamos en la familia, mis amados hermanos, no podemos evitar pensar en el engaño que está rodeando hoy a nuestras casas, a nuestras familias, porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 4. Le dice el Señor a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te pido con todo el corazón, te exhorto delante de Dios. ¿A qué? Empieza a decir: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y este es el tiempo que estamos viviendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán de que se hablen de cosas sanas, de la sana doctrina, de lo que es la verdad. No lo soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Y en capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mis amados hermanos, yo creo que como nunca antes, lógico, siempre ha estado el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, actuando en las sociedades, en los pueblos, en las naciones, en el mundo, en los siglos. Pero en este tiempo, ante el engaño, ante los malos hombres, el Señor nos dice: persevera en la verdad de la palabra. Amén. No te alejes,
no te apartes, persiste, persevera. Te encarezco que no te vayas, que tengas cuidado de seguir con fábulas, con mentiras, con engaños. Y hay un mundo actual. Ese mundo actual ha querido siempre influenciar nuestras familias, influenciar nuestros jóvenes. Uno siempre escucha, ¿usted de qué época es? ¿Cuál es su modelo? ¿Usted qué modelo es? Usted está influenciado por la época de los, por decir algo, los hippies o los, ¿los qué? Los yeyes y los gogós, sí, todo eso. Que se vestían así, que se peinaban así. La influencia. Y no solamente es la influencia con respecto a vestirse, sino también la influencia de pensamiento, de ideologías, de formas de actuar, de formas de vivir. Y la palabra del Señor nos advierte de en los postreros días. Usted puede leer por 2 Timoteo capítulo 3. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. La influencia, formas de pensamiento, mis amados hermanos. Estamos viviendo en una generación que el 60, si no más, es menor de 16 años. De todo el mundo. Son adolescentes, son jovencitos. Y esta generación se caracteriza por una cosa, hermanos amados. Se llama la generación de la posmodernidad del siglo XXI. Así se le llama. La generación de la posmodernidad del siglo XXI. Y esta generación se caracteriza por una cosa: ve con los ojos y piensan con las emociones. Ahora, podría alguno decir, pero entonces ¿con qué más van a ver? Con los ojos. Pero la palabra del Señor nos dice y nos enseña que aprendamos a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Porque hay gente que tiene ojos y no ven. Y el joven, la generación actual, se deja influenciar por lo que ve. ¿Por qué por lo que ve? Porque lo que se mueve en nuestro tiempo es la tecnología, el internet, la televisión, todos los medios de comunicación. Y esta generación le cree más a un mensaje que le llega por Facebook que a la palabra de Dios. Le cree más a una película que alguien se inventó y creó que a la palabra de Dios. Dice, sí, yo lo vi en una película, yo lo vi en una publicidad. Y hermanos amados, el engaño está ahí al frente de uno. Como dicen los que hacen magia, dice, son más rápidas las manos que los ojos. Porque le hacen a uno ver algo que no es. Y uno dice, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo lo hizo? Y hay gente que son expertas en este tiempo para mover la vista de la generación hacia cosas que son engañosas y que son mentirosas, que parecen verdad, pero son mentira. Y la palabra del Señor nos dice en su palabra que debemos mantenernos en la verdad de la palabra de Dios. Es una generación que piensa con las emociones. No es raro que usted escuche a sus hijos o a sus familiares jovencitos decirles, eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento. Si yo siento ser así, voy a ser así. Y respetemos a lo que está sintiendo el otro.
es guiado por el sentir. Porque esta generación piensa que la verdad es la que está acorde con lo que sienta. No importa, la verdad ya no importa. Es un mundo donde todos tienen su verdad. Entonces ya se empieza a hablar de que la verdad es relativa, que tu verdad es una, que la otra verdad es otra, y que cada uno acomode su vida y viva su propia verdad y viva su propio mundo a como cree que es, y no conforme la palabra de Dios nos lo ha presentado. Entonces escuchamos muchas voces que hablan del aborto, muchas voces que hablan de hay que acabar la familia. Eso de la tradicional, la familia tradicional, eso es obsoleto. Entonces hay personas que hablan de quitar a Dios. Eso de Dios hay que quitarlo. Eso de la Biblia, ese es un libro viejo. Y todos los que van detrás de eso son un poco de viejos. Nosotros somos de la nueva generación, mis amados hermanos. Pero esos son simplemente rasguños, escaramuzas, vamos a decir. Porque detrás de todas estas cosas que se ven en nuestro tiempo y de la ideología de género y de todo lo que escuchamos de conceptos claves, más que todo eso, hay todo un montaje de una filosofía y de una forma de pensamiento que se llama cosmovisión humanista. Y la cosmovisión humanista va en contra de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión humanista nos dice: el cosmos, por eso es producto de la materia, de la energía, del tiempo, del azar. Todo lo que existe es así. Dios no aparece por ninguna parte. La cosmovisión bíblica nos dice: Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador del hombre, varón y mujer los hizo. Dios es el creador de la familia. Dios instituye la familia. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Dios es el que es el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y entonces, hermanos amados, van sacando esta cosmovisión. Prácticamente está diciendo: gloria al hombre en las alturas. Que viva el hombre como piensa el hombre, el libre desarrollo y una cantidad de términos que están encerrados, pero que no van nada acorde con la palabra de Dios. La cosmovisión bíblica nos dice: Dios creó al hombre, Dios creó el cosmos, Dios creó la raza humana, Dios le dio un sentido al ser humano, Dios creó las vidas con propósito. Dios te creó a ti y me creó a mí con un propósito específico. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Yo le alabo por eso, mi amado hermano. Yo le exalto. Aleluya. La cosmología humanista, dicen ellos que la Biblia es algo tonto, que acaba con la voluntad libre, que atonta la imaginación. Su meta, hermanos amados, es acabar con la familia, acabar con todo lo que tenga que ver con Dios, arrasar y colocar su pensamiento humanista en medio de nuestras familias. Y ahí está entrando a nuestras casas, a través del internet, a través de la televisión, a través de todos los medios, a través de los
educadores que piensan de esa manera, mis amados hermanos. Pero el Señor nos dice, ¿qué vas a escoger tú? ¿La verdad o los mitos? ¿Qué vas a escoger? ¿La verdad o las supercherías? ¿La verdad o las narraciones mentirosas? ¿Qué vas a escoger? ¿La incertidumbre? ¿El despropósito? ¿El ir por la vida sin rumbo? El Señor nos exhorta aquí y le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, aparta tu oído de todas esas fábulas, porque esta gente querrá apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y son maestros que han montado sus formas de pensamiento conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. Es acomodándolas a sus propias concupiscencias. Pero entonces, hermanos amados, el Señor nos anima a que nos mantengamos en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dice, conoceréis que la verdad, y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios es mi verdad, y mientras que yo viva en la verdad de la palabra de Dios, yo vivo en libertad. Aleluya. Yo vivo en libertad, yo vivo libre. Se rompen las cadenas. El Señor nos aconseja, nos dice, compra la verdad y no la vendas. No te dejes engañar, hermanos. No hay cosa más valiosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que está aquí escrita. No me estoy refiriendo a la Biblia. Gracias a Dios por la Biblia que tenemos. No es costosa, hermano. Usted la puede conseguir a un precio económico. Es más, la puede bajar en su celular. La palabra de Dios en diferentes versiones está allí, y leerla. Pero la palabra de Dios, el contenido, lo que ella nos dice es la verdad. Y el Señor nos dice, compra la verdad y no la vendas. Yo no vendo mis principios, yo no vendo lo que Dios me ha dejado en mi corazón, yo no vendo lo que el Señor me ha entregado a través de su palabra. Hasta el último día de mi vida estaré predicando la palabra de Dios. Esa es mi consigna, y estaré llevando la palabra de Dios. Aleluya. La verdad es el camino a la libertad. Aleluya. No podemos separar la palabra del Señor. Y lo más lindo, hermanos, es que la palabra de Dios va unida con Jesucristo. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra se encarnó. ¿Queremos saber cómo debemos hablar? Hablemos como Cristo. ¿Queremos saber cómo vivir? Vivamos como Cristo. ¿Queremos saber cómo actuar? Actuemos como Cristo. Es la palabra encarnada que el Señor nos ha dejado. No podemos separar. Si Cristo está en el centro de mi corazón, su palabra también tiene que estar en el centro de mi corazón. La palabra de Dios tiene que ocupar el mismo nivel de Cristo, porque la palabra es Él y Él es la palabra. Es la palabra en mi corazón. Así que, mi amado hermano, no puedo yo sacar a Cristo ni de mi corazón ni de mi familia, y yo no puedo sacar la palabra de Dios de mi vida ni de mi familia. Amén. Allí va a estar hasta el último día de mi vida. Aplaudamos al Señor por esto. Aleluya. Aleluya. Por último, mis amados hermanos, solamente quiero recordarles que no hay palabra más poderosa que la palabra de Dios. No hay palabra más poderosa que la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, Hebreos 4:12. ¿Por qué no lo leemos juntos, hermanos, en el nombre del Señor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hermanos amados,
La palabra de Dios es poderosa, es viva. Es viva, no es palabra muerta, no es letra muerta, no es letra que se quedó, no, es letra viva, es palabra viva, es viva y es eficaz. Quiere decir, cumple el objetivo y el propósito por el cual fue creada. Es eficaz para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es eficaz para sanar, para levantar, para restaurar, para consolar. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor, a través de una palabra que Él nos ha dado, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado el rumbo de nuestra vida, hermanos? Porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, cambia la vida, genera vida. Una vida monótona, una vida aburrida, una vida fastidiosa, una vida llena de depresión. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre, inmediatamente la cambia en una vida plena, en una vida con significado, en una vida insondable, en una vida de inspiración, en una vida de gozo, en una vida de esperanza, un corazón lleno de ánimo. Yo he visto cientos y cientos de vidas que han sido tocados por la palabra de Dios, que dejaron los vicios, que dejaron las situaciones que estaban viviendo, hogares restaurados, vidas transformadas, porque eso es lo que es la palabra de Dios, poderosa, más penetrante que espada de dos filos, porque penetra lo más profundo, hasta los mismos tuétanos. Todos sabemos que los tuétanos es la parte más íntima, más profunda de los huesos. Esto quiere decir, hermanos amados, que la palabra del Señor es tan poderosa que entra hasta nuestra alma y nuestro espíritu y nos sacude. Cuando yo me miro como hombre o coloco mi familia para que tenga la palabra de Dios como el espejo en su casa. En nuestra casa tenemos espejos en los baños, en las salas, en tantos lugares, en el cuarto, porque queremos vernos. Hermanos amados, cuando yo me miro en la palabra, allí me doy cuenta cómo está mi alma, cómo está mi corazón, cómo está mi espíritu. Y la palabra de Dios me redarguye. Muchas veces han caído muchas lágrimas atrás encima de la palabra que he estado leyendo, porque me toca el corazón. Porque no aguanto la palabra de Dios tocando mi vida, redarguyendo mi corazón, cambiando mi vida, diciéndome: tienes que ser otro hombre, tienes que cambiar tu vida, tienes que ser tener otro hogar, otra forma, otra familia diferente, que sea llena de la presencia. Porque la palabra de Dios dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios crea fe en nuestros corazones. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios aleja a Satanás. Por eso el Señor nos dice en Efesios: sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo le tiene miedo a la espada del Espíritu, porque esa espada es cortante, porque el enemigo no aguanta la palabra de Dios. Tú puedes sacar al enemigo con la palabra de Dios. El Señor le dijo al enemigo cuando vino a tentarlo: escrito está. Y el enemigo se iba. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios realiza milagros. Dice la Biblia: envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios trae liberación. La palabra de Dios sana heridas. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios derrota la tentación. ¿Te has visto envuelto en tentación? Coge la palabra. ¿Hay alguna tentación que está rondando tu vida, queriendo hacerte caer? Vea la palabra de Dios, toma tiempo en la presencia de Dios. Deja que la palabra del Señor te hable, te diga, te dé el consejo correcto. La tentación va a huir. La palabra de Dios libera poder, porque hay poder en la palabra de Dios. Y aquellos que tienen la palabra de Dios
tienen el poder de Dios. Aquellos que quisieron callar a los apóstoles, porque dice que la palabra les llegaba con mucha fuerza, ellos dijeron, les intimidaron para que se callaran y no hablaran de Dios y callaran. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Estos hombres que iban por el camino de Emaús y se les aparece el Señor Jesucristo y empieza a hablarle la palabra de Dios. Ellos dicen, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba. No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba. Hermanos amados, la palabra de Dios convierte el alma. Convierte el alma. Este hombre al que el Señor le habló a través de Felipe, el etíope, se aparece Felipe y le habla y le da la palabra de Dios. Y este hombre con una convicción profunda dice, yo quiero entregarme, yo quiero seguir a Jesús. Dijo, ¿qué me impide que me bautice? Bautíceme de una vez. Y vio agua y allí fue bautizado por Felipe, por el poder de la palabra de Dios. Limpia las mentes, garantiza nuestro futuro, es viva, es eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el nombre del Señor y gracias, Señor, por habernos dejado tu preciosa palabra. Amén. Vamos a estar de pie, démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Es tiempo de que volvamos a la palabra del Señor. Este pueblo se desvió porque le faltó conocimiento, revelación. Es tiempo de que la palabra de Dios arda en nuestros corazones. Es tiempo que la palabra de Dios esté en nuestros labios, en nuestras acciones, en nuestras familias, en nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios entra a nuestras casas, se va toda confusión. Yo tengo claridad de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Yo tengo claridad de cómo debo vivir y cómo no debo vivir. Cuando la palabra de Dios está en el centro, en el corazón de nuestra familia, yo tengo claridad de cómo debo hablar y cómo no debo hablar. Oh Señor, perdónanos porque hemos dejado tu palabra a un lado. Nos hemos dejado llevar por otras cosas. Pero tu palabra, Señor, se ha quedado al margen. Señor, perdónanos. Sana nuestro corazón con tu palabra. Sana nuestro corazón, Señor, con esas palabras de vida que salen de tu boca. Trae tu palabra a cada familia, a cada corazón. Señor, queremos crecer, queremos tener vida, queremos fortalecernos. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú estés trayendo consuelo al corazón que está afligido, que tú estés trayendo luz al que está en confusión, que tú estés trayendo vida al que está en muerte. Señor amado, en esta mañana entregamos nuestros hijos en tus manos, entregamos nuestras familias en tus manos. Señor, que tu palabra produzca cambio, transformación en cada uno de nosotros. Queremos ver una iglesia diferente. Queremos ver, Señor, las familias diferentes. Queremos ver vidas diferentes, tocadas por tu Espíritu Santo. Señor, que volvamos a tu palabra, que volvamos a la fuente inagotable, porque tus palabras son preciosas, tus palabras son verdad y son vida. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida, Señor? Tú tienes lo mejor para nosotros. Envuélvenos hoy entre tus brazos, que tu palabra sea esa luz que alumbre nuestro camino. Gloria sea tu nombre para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi esperanza